1 de abril de 2026, 18:35 hora local. Centro Espacial Kennedy, Florida. El aire mismo parecía contener la respiración. Miles de personas se agolpaban en las playas cercanas, sentadas en capós de coches y sillas plegables, con los prismáticos en alto, los niños a hombros, todas con la mirada fija en el mismo punto del horizonte. 53 años de espera se habían condensado en este único y electrizante momento. 53 años desde la última vez que los seres humanos se propusieron llegar a la Luna y lo hicieron en serio. Y entonces sucedió. El Space Launch System, el cohete más potente jamás construido por la NASA, encendió sus motores con un rugido ensordecedor que no solo se oía, sino que se sentía en el pecho, en los dientes, en las plantas de los pies. 400 metros de llamas atravesaron la tarde de Florida, y la multitud estalló en vítores cuando el Integrity, la cápsula de la tripulación del Orion que llevaba a 4 astronautas hacia la historia, despegó del complejo de lanzamiento 39B y se elevó hacia un cielo azul y despejado. Por un momento, todo fue perfecto, pero la perfección en los vuelos espaciales siempre es temporal, y esta misión ya lo había demostrado desde el principio. La falsa alarma, en los minutos previos a la apertura de la ventana de lanzamiento a las 18:24, una pequeña pero significativa alarma resonó en el centro de control de lanzamiento. El sistema de interrupción de vuelo, el FTS, había generado una lectura anómala. La mayoría de las personas que lo veían en directo no tenían ni idea de lo grave que podría haber sido. El FTS no es un sistema que nadie quiera utilizar jamás. Se trata, en esencia, de una cadena de cargas explosivas integradas a lo largo del tanque de combustible principal del cohete, un mecanismo de autodestrucción, diseñado con un único y exclusivo propósito. Si el cohete pierde el control durante el vuelo y comienza a desviarse hacia zonas pobladas, el equipo de seguridad del campo de lanzamiento puede activar el FTS de forma remota, detonando las cargas y destruyendo el vehículo antes de que se produzca una catástrofe. En tal escenario, la cápsula de la tripulación se separa y se dirige a un lugar seguro gracias a su sistema de aborto de lanzamiento. El cohete muere para que la tripulación pueda vivir. Es el plan de respaldo definitivo. Y como todos los planes de respaldo definitivos, tiene que funcionar a la perfección o no funcionar en absoluto. No hay lugar para un funcionamiento a medias cuando se trata de un sistema diseñado para destruir un cohete que transporta seres humanos. Así que cuando el FTS generó esa lectura anómala, los controladores se quedaron en silencio. Los directores de lanzamiento se reunieron rápidamente. Se consultó el software de vuelo, se revisó la telemetría en tiempo real. La pausa duró solo unos minutos, lo que retrasó el despegue real hasta las 18:35 en lugar de la apertura de la ventana. Pero esos minutos se hicieron más largos de lo que deberían. Finalmente llegó el veredicto. Un sensor defectuoso. El propio FTS funcionaba con normalidad. La lectura era ruido, no señal. Un fantasma en el sistema, no un fallo. Para las miles de personas que habían seguido la accidentada trayectoria de la NASA con el SLS, un cohete que se había hecho casi tan famoso por los sobrecostes y los retrasos, como por sus logros de ingeniería, esto fue un respiro muy bienvenido. Exhalen. El lanzamiento sigue en pie, porque este cohete en particular ya se había ganado su reputación de dramático. Apenas 2 meses antes, en febrero, los ingenieros que realizaban las comprobaciones rutinarias del sistema previas al lanzamiento habían descubierto una fuga de hidrógeno en el sistema de propulsión principal. El hidrógeno es notoriamente difícil de sellar. Es la molécula más pequeña del universo, capaz de filtrarse a través de huecos que detendrían a cualquier otra sustancia. Se localizó la fuga y se solucionó. Días más tarde, se descubrió una fuga de helio en un sistema independiente. Helio, luego hidrógeno. 2 sistemas diferentes, 2 problemas diferentes, con semanas de diferencia. La NASA tomó la decisión, retirar el vehículo. El SLS, con sus 98 metros y unos 2,6 millones de kilogramos, fue transportado lenta y minuciosamente de vuelta al edificio de ensamblaje de vehículos. Allí, los técnicos desmontaron parcialmente secciones críticas, inspeccionaron componentes en condiciones controladas, sustituyeron juntas, apretaron conexiones y luego volvieron a montarlo todo con la precisión obsesiva que exige la navegación espacial tripulada.
Semanas más tarde, el cohete volvió a salir hacia la plataforma de lanzamiento, listo, por fin, para intentar de nuevo su momento en la historia. La falsa alarma del día del lanzamiento, por tanto, fue casi poética. Este cohete nunca iba a dar a nadie una mañana tranquila. La tripulación, a bordo del Integrity, iban 4 personas que se habían entrenado durante años precisamente para esto. El comandante Reed Wiseman, un veterano piloto de pruebas de la Marina y astronauta de la NASA, que ya había prestado servicio en la Estación Espacial Internacional en 2014, estaba al mando de la misión. Wiseman es conocido en el cuerpo de astronautas por sus habilidades de comunicación, su capacidad para explicar situaciones complejas con calma y claridad bajo presión, y esas cualidades resultarían valiosas más de una vez durante la misión. El piloto Victor Glover también había prestado servicio a bordo de la ISS, llegando en una Crew Dragon de SpaceX en noviembre de 2020. Se convirtió en el primer astronauta negro en participar en una misión de larga duración en la ISS durante esa asignación, y ahora volvía a hacer historia, como piloto de la primera misión lunar tripulada en medio siglo. La especialista de misión, Christina Koch, había batido sus propios récords. Ostenta el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, tras pasar 328 días consecutivos a bordo de la ISS entre 2019 y 2020. Su formación científica, su resistencia fisiológica y su meticulosa atención a los detalles operativos la convertían en la miembro ideal de una tripulación que se aventuraba más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano había llegado desde 1972. Y luego estaba el especialista de misión Jeremy Hansen. Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense y antiguo piloto de caza CF-18, se convirtió en el primer ciudadano canadiense en volar en una misión más allá de la órbita terrestre baja. El peso simbólico de ese hecho no es trivial. Canadá ha sido socio en los vuelos espaciales tripulados desde la era del transbordador espacial, contribuyendo con los sistemas robóticos Canadarm, tanto al transbordador como a la ISS. Ahora, por primera vez, un canadiense viajaba a la Luna. Pero la dimensión internacional de Artemis II no se quedó ahí. El módulo de servicio europeo, la estructura con forma de tambor situada debajo de la cápsula de la tripulación Orión que proporciona energía eléctrica, propulsión, regulación térmica y los sistemas críticos de soporte vital, fue diseñado y construido en Bremen, Alemania, bajo contrato de la Agencia Espacial Europea. Cientos de ingenieros europeos habían trabajado en ese módulo durante años. Su trabajo mantenía ahora con vida a 4 astronautas en el espacio profundo. En reconocimiento a esa colaboración, la tripulación bautizó su nave espacial como Integrity. No solo como una declaración de los valores de la misión, sino como símbolo de lo que la misión era en realidad. Un esfuerzo genuinamente global, tejido a partir de la experiencia de múltiples naciones, que juntas se adentraban más allá del planeta. Integrity. El nombre se pondría a prueba de formas que no habían previsto del todo. 8 minutos y medio para la órbita. La secuencia de lanzamiento en sí fue, por usar el término técnico, nominal. 8 minutos y 30 segundos después del encendido, los motores principales de la etapa central del CLS se apagaron. En ese momento, Integrity se encontraba a unos 160 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, moviéndose a unos 28.000 kilómetros por hora. La etapa central se separó y comenzó su caída de vuelta hacia la atmósfera. Pero Integrity aún no había terminado de ascender. La etapa superior, un único motor RL-10 montado sobre el núcleo, se encendió a continuación, impulsando la nave espacial hasta un apogeo de aproximadamente 70.000 kilómetros. Esto es lo que los ingenieros llaman una órbita terrestre alta, lo suficientemente lejos del planeta como para que la geometría gravitatoria comience a cambiar, lo suficientemente lejos como para que ya no estés realmente en el patio trasero de la Tierra. Una vez allí, la tripulación hizo una pausa. Esa pausa no fue accidental ni ociosa. Se trataba del segundo vuelo de la cápsula Orión y la primera vez que transportaba seres humanos. Antes de comprometerse con la trayectoria lunar, antes de encender el motor que los enviaría irreversiblemente hacia la Luna, la NASA necesitaba saber, con certeza, que todos los sistemas a bordo funcionaban correctamente. Soporte vital, energía, comunicaciones, navegación, propulsores, el sistema de aborto, el baño,
La primera crisis, a 160.000 kilómetros de un fontanero. He aquí un dato sobre los vuelos espaciales tripulados que las sesiones informativas de las misiones no siempre destacan. Los astronautas comen, beben y producen desechos como cualquier otra persona. Gestionar esos desechos, en un entorno sin gravedad, sin suministro de aire fresco y sin ninguna ferretería cerca, es sin duda uno de los problemas de ingeniería más difíciles en la historia del transporte. Los astronautas del Apolo, los héroes de los años 60 y 70, los hombres a los que rendimos homenaje en museos y documentales, utilizaban bolsas de plástico, bolsas para defecar, para ser específicos, pegadas a la piel, en gravedad cero, durante hasta 12 días. Las bolsas tenían que amasarse después de su uso para mezclar un bactericida. La tripulación del Apolo 10 tuvo un famoso incidente con un trozo de excremento flotando dentro de la cabina que requirió una atención inmediata y nada glamurosa. Se suponía que Orión sería mejor. El Sistema Universal de Gestión de Residuos a bordo del Integrity se había diseñado específicamente para abordar las indignidades de la era Apolo. Se suponía que funcionaría más como un accesorio de baño reconocible, y no como una acampada en el vacío del espacio. Durante las comprobaciones del sistema en órbita terrestre alta, la tripulación descubrió que el ventilador de succión del sistema de residuos líquidos había fallado. El ventilador de succión no es un elemento de lujo. En gravedad cero, sin succión, los líquidos no van donde uno quiere que vayan. Flotan, se desplazan, se convierten en un problema de higiene en el aire, en un entorno sellado donde el mismo aire circula repetidamente. La avería significaba que el tubo de residuos líquidos, el mecanismo para gestionar la micción, no funcionaba. En cuanto a los residuos sólidos, el sistema siguió funcionando. Un pequeño consuelo. En cuanto a los residuos líquidos, la tripulación recurrió a la opción de contingencia, una bolsa de absorción modificada. En otras palabras, y no hay forma diplomática de decirlo, una bolsa. El fantasma del Apolo, acechando una nave espacial del siglo XXI. La segunda anomalía descubierta durante esas comprobaciones orbitales fue, en comparación, casi cómicamente trivial. Las cuentas de correo electrónico de Microsoft Outlook de cada miembro de la tripulación, 2 cuentas oficiales de la NASA por astronauta, eran inaccesibles. Nadie podía iniciar sesión. Las credenciales de inicio de sesión simplemente se negaban a autenticarse. Si alguna vez te has quedado bloqueado fuera de un sistema de correo electrónico corporativo por razones que nadie puede explicar de inmediato, ya entiendes el particular sabor de frustración que esto genera. Multiplica esa frustración por el hecho de que estás a unos 70.000 kilómetros de la Tierra, a punto de ir a la Luna, y lo absurdo se vuelve casi filosófico. Pero estos problemas, en conjunto, contaban una historia que cualquiera del sector aeroespacial reconocerá. Los sistemas complejos fallan de formas inesperadas, y los fallos rara vez son los dramáticos para los que te has entrenado. Son el ventilador del baño y el inicio de sesión en el correo electrónico, la infraestructura mundana de la vida cotidiana, trasladada a circunstancias extraordinarias. La tripulación informó de las anomalías. Los ingenieros en tierra comenzaron a trabajar en soluciones. Los controladores de la misión se reunieron para debatir. Y entonces, tras una votación unánime de todos los puestos de control de vuelo, se tomó la decisión: seguir adelante. Inyección translunar en la tarde del 2 de abril, dejando la Tierra atrás. La inyección translunar, TLI, es la combustión del motor más trascendental en una misión lunar. Todo lo que viene antes es preparación, todo lo que viene después es consecuencia. El motor principal del módulo de servicio europeo se encendió, añadiendo velocidad a la nave espacial. Las cifras eran precisas, hasta fracciones de metro por segundo. Cualquier error en la combustión se propagaría a lo largo de los cientos de miles de kilómetros que quedaban por recorrer, llegando a la Luna como un fallo en lugar de un sobrevuelo. La combustión fue perfecta. El Integrity se encontraba ahora en una trayectoria de retorno libre. El concepto de trayectoria de retorno libre es una de las ideas más elegantes de la mecánica orbital. En lugar de utilizar la potencia de los motores para ajustar continuamente el rumbo, lo que requeriría transportar enormes cantidades de combustible, una trayectoria de retorno libre aprovecha la geometría gravitatoria del sistema Tierra-Luna. Una vez en la trayectoria, la gravedad de la Luna hace el trabajo, atrae a la nave espacial hacia su cara oculta, utilizando ese efecto de onda gravitatoria para curvar la trayectoria de vuelta hacia la Tierra.
Siempre que nada salga mal, se regresa a casa automáticamente. Es la ruta más segura posible hacia la Luna. La utilizaron el Apolo 8, 10, 11 y 12. Y ahora la estaba utilizando el Integrity, que llevaba a los primeros humanos a las proximidades lunares en 53 años. En el momento en que se confirmó el TLI, algo cambió a bordo de la nave espacial. No técnicamente, no en los sistemas ni en la telemetría, sino psicológicamente. La tripulación ya no estaba orbitando la Tierra. Se dirigían a la Luna. A sus espaldas, a través de las ventanas, la Tierra ya se estaba haciendo más pequeña. Hola mundo. Dado que el viaje a la Luna lleva tiempo, aproximadamente 3 días en cada sentido, la tripulación disponía de periodos entre las tareas programadas que eran genuinamente e inusualmente tranquilos, sin maniobras urgentes, sin emergencias en los sistemas, solo la nave espacial, el vacío y la Tierra, alejándose lentamente. El 3 de abril, la tripulación volvió sus cámaras hacia su planeta natal. La imagen que captaron, tomada desde aproximadamente 160.000 kilómetros de distancia con una Nikon D5 equipada con un objetivo gran angular, se convirtió inmediatamente en un icono. La llamaron Hola Mundo. La mayoría de las fotografías que consideramos imágenes de la Tierra entera son composiciones. Se construyen a partir de docenas o cientos de imágenes satelitales individuales unidas por procesadores de imágenes en tierra. La razón es simple geometría. Desde la altitud de la Estación Espacial Internacional, aproximadamente 400 kilómetros, la curva de la Tierra llena toda la ventana. No se puede ver el planeta entero porque se está demasiado cerca. Es como intentar fotografiar a un elefante desde el interior de su oreja. Desde 160.000 kilómetros, la geometría cambia por completo. La Tierra cabe en un solo fotograma. En la fotografía se veía una delgada media luna de superficie iluminada por el sol, mientras que el resto del planeta seguía en sombra. Pero fue la sombra lo que llamó la atención, porque el lado oscuro de la Tierra estaba tenuemente iluminado, de una forma inquietante. No por el sol, por la luna, el resplandor terrestre, la luz solar reflejada en la superficie de la luna, que rebota hacia el lado nocturno de la Tierra, era lo suficientemente brillante como para que el sensor de la D5 capturara detalles en la oscuridad. Los contornos de los continentes, la textura de los sistemas de nubes, el tenue y pálido resplandor de las luces de las ciudades. La tripulación observó que a simple vista la escena era mucho más oscura. La sensibilidad de la cámara revelaba lo que la visión humana no lograba captar del todo, pero incluso esa salvedad se convirtió en testimonio de lo extraño del lugar en el que se encontraban, a 3 días de la Tierra, lo suficientemente lejos como para verla toda de una sola vez, lo suficientemente lejos como para ver que de hecho es una sola cosa. El récord. Vale la pena hacer una pausa para destacar, con el énfasis adecuado, exactamente lo que Artemis 2 logró en términos de distancia. En su punto más alejado de la Tierra, el Integrity y su tripulación alcanzaron una distancia de más de 400.000 kilómetros. Ningún ser humano había estado nunca tan lejos de la superficie del planeta. Las misiones Apolo, el referente de la exploración humana del espacio profundo, los logros que definieron una era, orbitaban la Luna a altitudes de entre 100 y 300 kilómetros aproximadamente sobre la superficie lunar. La propia Luna se encuentra a una distancia media de unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Así que las tripulaciones del Apolo se encontraban a unos 384.000 kilómetros de distancia. Su logro fue asombroso, sigue siendo asombroso, pero Artemis II voló más lejos. La trayectoria de retorno libre describió un arco alrededor de la Luna a una altitud máxima de aproximadamente 6.400 kilómetros sobre la superficie lunar, lo que elevó la distancia total entre la Tierra y la nave espacial a más de 400.000 kilómetros. 400.000 kilómetros. La cifra suena abstracta, intentemos concretarla. La circunferencia de la Tierra en el ecuador es de unos 40.075 kilómetros. Para llegar a donde estaba el Integrity, habría que dar 10 vueltas al ecuador de la Tierra y seguir adelante. La velocidad de la luz, lo más rápido que existe, recorre esa distancia en aproximadamente 1,3 segundos. Un avión comercial volando a velocidad de crucero tardaría más de 40 años en recorrer la misma distancia.
Era la mayor distancia de la Tierra a la que había viajado ningún ser humano en la historia de nuestra especie. Las 4 personas a bordo del Integrity eran, en ese momento, los seres humanos más remotos que jamás habían existido. La vista desde 6.400 kilómetros, cuando el Integrity rodeó la cara oculta de la Luna y alcanzó su punto de máxima aproximación, a unos 6.400 kilómetros sobre la superficie, la tripulación informó de algo que ninguna fotografía podía transmitir por completo. Desde la órbita lunar baja del Apolo, los cráteres individuales se veían grandes en la ventanilla. El horizonte estaba cerca. La Luna dominaba la vista del mismo modo que un paisaje domina cuando uno se encuentra en él. Era inmediato, abrumador, personal. Desde 6.400 kilómetros, la Luna era diferente. Llenaba la ventanilla, sí. Los tripulantes la describieron como si fuera una pelota de baloncesto sostenida a la distancia del brazo. Pero estaba entera, completa. Se podía ver en su totalidad como un único objeto, con toda su complejidad de un solo vistazo. La cara oculta, el hemisferio que siempre está alejado de la Tierra, llamó inmediatamente la atención de la tripulación. La habíamos visto antes, por supuesto, desde orbitadores robóticos y cámaras. Pero ningún ojo humano la había visto así. La cara visible de la Luna, la que vemos desde la Tierra, está dominada por grandes manchas oscuras. Son los María, antiguas llanuras volcánicas, un torrente de basalto que se derramó por la superficie hace miles de millones de años, cuando la joven Luna aún era geológicamente activa. Suavizan el terreno, rellenando antiguos cráteres y creando las regiones planas y oscuras que los primeros astrónomos confundieron con mares reales. La cara oculta casi no tiene María. Nadie entiende del todo por qué, y ese misterio es una de las preguntas científicas que el programa Artemis está diseñado específicamente para responder. Pero el efecto visual es espectacular. Sin las llanuras oscuras que rellenan los cráteres y suavizan el terreno, la cara oculta es un caos geológico. Cráter tras cráter tras cráter, superponiéndose, cruzándose, apilándose unos sobre otros en un registro de 4.000 millones de años de bombardeo cósmico. La superficie parecía, según la tripulación, casi imposiblemente densa en cuanto a geología. A lo largo del terminador, la línea curva donde el día lunar se encuentra con la noche lunar, el ángulo bajo de la luz solar, transformó el terreno en un teatro de sombras. Cada borde de cráter se convirtió en un filo negro y nítido. Cada meseta proyectaba una sombra larga y marcada sobre las llanuras de abajo. Las cimas de los cráteres más grandes captaban la luz en sus cimas, mientras que sus fondos permanecían en absoluta oscuridad. Según el relato de todos los miembros de la tripulación, era algo diferente a todo lo que habían imaginado. 2 nuevos cráteres. El ojo humano. Ve lo que las cámaras no captan. Durante la aproximación a la Luna, Christina Koch observaba la superficie a través de la ventanilla cuando se fijó en algo. 2 formaciones brillantes en la superficie lunar, pequeñas manchas de un blanco resplandeciente, que no aparecían en ningún mapa ni catálogo lunar existente. Esto tiene más importancia de lo que podría parecer a primera vista. La Luna ha sido fotografiada de forma obsesiva por sondas orbitales robóticas durante décadas. Solo el Lunar Reconnaissance Orbiter ha cartografiado prácticamente toda la superficie con resoluciones capaces de distinguir detalles de 1 metro de diámetro. La idea de que un ojo humano, al mirar a través de la ventanilla de una nave espacial, pudiera descubrir algo nuevo resulta casi contradictoria. Y, sin embargo, el sistema visual humano tiene capacidades que ninguna cámara digital iguala actualmente. El rango dinámico del ojo humano, la relación entre lo más brillante que podemos ver y lo más oscuro, simultáneamente en la misma escena, es de aproximadamente 10.000 a 1. Las mejores cámaras digitales alcanzan quizás 1.000 a 1. En una escena como el terminador lunar, donde la luz solar brillante y la sombra absoluta coexisten en el mismo encuadre, esa diferencia es de enorme importancia. El ojo percibe las zonas brillantes destacando sobre la sombra de una forma que sobreexpone o subexpone el sensor de una cámara, dependiendo de su configuración. Koch describió las características como si fueran agujeros perforados a través de la sombra hacia la luz, anormalmente brillantes, con bordes nítidos, claramente anómalos.
La tripulación las comunicó al control de la misión. Los equipos en tierra comenzaron el análisis. Las formaciones se identificaron como cráteres de impacto recientes, creados hace tan poco tiempo en términos geológicos que la excavación había arrojado material brillante y prístino desde debajo de la superficie. El regolito lunar, la roca suelta y pulverizada que cubre la superficie, se oscurece con el tiempo debido a la exposición al viento solar, un proceso denominado meteorización espacial. Los eyectos de cráteres recientes, extraídos de debajo de la capa oscurecida, son mucho más brillantes que su entorno, pero solo permanecen así durante un periodo cósmicamente breve antes de que también empiecen a oscurecerse. Estos cráteres eran recientes, y fueron descubiertos por la visión humana, no por ningún sistema automatizado. La tripulación propuso nombres para ambas formaciones, y las propuestas se enviaron al organismo internacional que aprueba la nomenclatura lunar. Se propuso que uno de los cráteres, el más grande de los dos, se llamara Integrity, en honor a la nave espacial y a la misión. Se propuso que el segundo cráter se llamara Carol. Carol Wiseman, esposa del comandante Reed Wiseman, falleció en 2020. Ella sabía que su marido volaría algún día a la Luna. No vivió para verlo, pero ahora su nombre, propuesto por su marido y sus compañeros de tripulación, quedaría escrito en la superficie de la Luna. Si hay un momento más humano en toda la historia del programa Artemis, aún no se ha documentado. Solo en la cara oculta. Cuando el Integrity completó su máximo acercamiento y giró hacia la cara oculta de la Luna, el control de la misión perdió el contacto. Era de esperar, inevitable. La Luna tiene unos 3.474 kilómetros de diámetro y no es transparente. Cuando se situó directamente entre la nave espacial y todos los receptores de radio de la Tierra, la señal simplemente cesó. El corte de comunicaciones duró aproximadamente 40 minutos. 40 minutos durante los cuales 4 seres humanos estuvieron más solos de lo que ningún ser humano había estado jamás. Existe una tradición a la hora de abordar este aspecto de las misiones lunares. Los escritores recurren a metáforas de aislamiento, a comparaciones con los exploradores de la Antártida o los marineros del Pacífico en la era anterior al telégrafo, pero esas analogías, aunque evocadoras, son imprecisas. Los investigadores antárticos están aislados de un rescate rápido, pero se encuentran en el mismo planeta, bajo el mismo cielo. Los marineros fuera del alcance de la radio siguen respirando la misma atmósfera que el resto de la población de la Tierra. La tripulación del Integrity, durante esos 40 minutos, no estaba en comunicación con su planeta. No estaban en contacto con nadie que compartiera su aire, su gravedad, su ciclo diario de día y noche. Estaban detrás de la Luna, fuera del alcance de cualquier señal que la civilización humana hubiera generado jamás. ¿Qué se dijeron unos a otros? ¿En qué piensa una persona durante esos 40 minutos? Cuando se restableció el contacto y la tripulación volvió a la cara visible, sus voces por la radio sonaban, según los controladores de vuelo, tranquilas, profesionales, presentes. Los astronautas son así. Salida de la Tierra. Y entonces, cuando el Integrity emergió de detrás de la Luna y la conexión de comunicaciones volvió a cobrar vida con un crujido, la tripulación fue testigo de algo que la tripulación del Apolo 8 había hecho famoso en diciembre de 1968. La Tierra, elevándose por encima del horizonte lunar. La fotografía de William Anders del Apolo 8, Earthrise, es posiblemente la fotografía más trascendental jamás tomada. Mostró a la humanidad, por primera vez, cómo somos realmente. Una pequeña esfera azul y blanca de extraordinaria fragilidad, elevándose por encima de la árida curva gris de la Luna, suspendida en la oscuridad absoluta. Ahora, en abril de 2026, la tripulación del Integrity contempló su propia versión de ese momento. Es difícil exagerar lo que significa el Earthrise cuando lo ves en persona, en tiempo real, en lugar de en una fotografía. La fotografía es estática, filtrada a través de ópticas, sensores y software de edición. La realidad se mueve. La Tierra se eleva lentamente sobre el horizonte, revelándose poco a poco. Primero una curva de azul y blanco, luego los continentes, luego los sistemas de nubes, y finalmente todo el magnífico e improbable planeta colgando allí, increíblemente vívido contra el negro, el amanecer de la Tierra de esta generación. Nuevas cámaras, nuevos astronautas, la misma Luna, la misma Tierra.
El mismo reconocimiento abrumador e ineludible de lo que realmente está en juego en todo esto. El eclipse, más tarde esa misma noche, todavía el 7 de abril, todavía lejos de casa, todavía asimilando todo lo que habían visto, la tripulación fue testigo de algo que, antes de ellos, nadie en la historia de la humanidad había visto jamás. Un eclipse solar total, observado desde la cara oculta de la luna. Desde la Tierra, los eclipses solares totales son impresionantes debido a una coincidencia de escalas. El Sol tiene aproximadamente 400 veces el diámetro de la Luna, pero también está aproximadamente 400 veces más lejos, lo que significa que parecen casi idénticos en tamaño en nuestro cielo. Cuando la Luna se desliza frente al Sol, encaja casi a la perfección. La corona resplandece alrededor del disco, el cielo se oscurece en pleno día, dura, como mucho, unos pocos minutos. Desde detrás de la Luna, a 6.400 kilómetros de altitud, la geometría era diferente. La Luna subtendía un ángulo mayor en el cielo que desde la superficie de la Tierra. Era, sin lugar a dudas, más grande que el Sol desde esta perspectiva. La fase total del eclipse duró 54 minutos. 54 minutos de totalidad. En la Tierra, la totalidad dura como máximo 7 minutos y 32 segundos en cualquier lugar. La tripulación tuvo 54 minutos para observar la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible contra el cielo diurno. Con sus ojos, con sus cámaras y con los instrumentos científicos a bordo del Integrity. Durante el eclipse, con el disco solar oculto, las estrellas se hicieron visibles. Esto responde a una pregunta que suele surgir en los debates sobre la fotografía lunar y del espacio profundo. ¿Por qué no se ven estrellas en las fotografías tomadas cerca de la Luna? La respuesta radica en los ajustes de exposición. Cuando se fotografía bajo la luz solar intensa, incluso la luz solar reflejada por la superficie lunar, la cámara se configura para condiciones de mucha luz, y las estrellas, al ser enormemente tenues en comparación, no quedan registradas. Es la misma razón por la que no se ven estrellas en una fotografía tomada a la luz del día en la Tierra. Pero cuando se bloquea la luz solar directa, durante el eclipse, con la Luna actuando como un enorme coronógrafo natural, el cielo se oscureció y las estrellas salieron a la luz. La tripulación fotografió estrellas y planetas con la superficie lunar de fondo, una imagen que no se parece en nada a las tomadas desde la Tierra. La llamada telefónica. El día concluyó, si es que los días tienen sentido cuando se viaja por el vacío, con una llamada del presidente Trump, quien felicitó a la tripulación y a los dirigentes de la NASA por los logros históricos de la misión. A bordo del Integrity, la tripulación ya se estaba preparando para el viaje de vuelta a casa. El largo camino a casa. Tras el perilunio, el punto de máxima aproximación a la Luna, el Integrity se comprometió con su trayectoria de regreso. La trayectoria de retorno libre, tras haber dado la vuelta a la Luna, llevaba ahora a la nave espacial de vuelta hacia la Tierra. Durante los siguientes 4 días, habría relativamente poco que hacer en cuanto a navegación. La trayectoria estaba fijada, la física hacía su trabajo. Sin embargo, estos 4 días no fueron de inactividad. La tripulación siguió realizando observaciones científicas. Se recopilaron datos de monitorización médica de forma continua. Frecuencia cardíaca, patrones de sueño, niveles de hidratación, métricas de rendimiento cognitivo. Los investigadores en tierra estaban ansiosos por obtener datos sobre cómo responde el cuerpo humano a las condiciones del espacio profundo, lejos del campo magnético protector de la Tierra y expuesto a la dosis completa de radiación cósmica galáctica. También siguieron simplemente observando. La Tierra se fue haciendo cada vez más grande en las ventanas a medida que se acercaban. Desde la distancia a la que se encontraban, cabía en un solo encuadre, una canica, algo diminuto a simple vista. Cuando se acercaban al planeta para la reentrada, había crecido hasta volver a dominar la vista, con colores vivos y sistemas meteorológicos que se movían de forma visible si se observaba con suficiente atención. El hogar se hacía cada vez más grande. Reentrada, la prueba del plasma. La reentrada en la atmósfera terrestre es, sin exagerar, una de las maniobras técnicamente más exigentes de los vuelos espaciales tripulados, y Artemis II regresaba desde un espacio más lejano que cualquier misión tripulada desde el Apolo.
lo que significaba que las condiciones físicas eran, en todo caso, más severas. El parámetro crítico es el ángulo de entrada. Si se entra con un ángulo demasiado plano, menos de unos 5,2 grados por debajo de la horizontal, la atmósfera actúa como una pared. La cápsula rebota en la atmósfera superior y vuelve al espacio. El Apolo 13 estuvo terriblemente cerca de este escenario durante su regreso de emergencia. Si la entrada es demasiado pronunciada, más de unos 7,2 grados, la cápsula choca con demasiada fuerza contra el gradiente de densidad atmosférica. Las fuerzas de desaceleración se vuelven letales. El escudo térmico supera sus límites de diseño. El margen entre esos dos ángulos es de unos 2 grados, entre rebotar contra la atmósfera y quemarse en ella. 2 grados, a una velocidad de aproximación de unos 11 kilómetros por segundo. Por eso los equipos de trayectoria de la NASA se encuentran entre los matemáticos más precisos del mundo. Cada pequeña maniobra de corrección realizada durante el viaje de regreso tenía como objetivo atravesar ese corredor de 2 grados a la perfección. Aproximadamente 20 minutos antes de la entrada en la atmósfera, se dispararon las cargas pirotécnicas que sujetaban la cápsula de la tripulación del Integrity al módulo de servicio europeo. La separación fue brusca y limpia. El módulo de servicio, el ESM, que había proporcionado energía, propulsión y soporte vital durante toda la misión, fue liberado, para ser destruido en su propia reentrada. Había cumplido su propósito, no sería recuperado. A continuación, la cápsula realizó una maniobra de orientación girando de modo que el escudo térmico quedara orientado en la dirección de desplazamiento. El escudo térmico, un cono poco profundo de material ablativo AVCOAT de unos 5 metros de diámetro, se interponía ahora entre la tripulación y lo que se avecinaba. A aproximadamente 11 kilómetros por segundo, las primeras moléculas de la atmósfera superior comenzaron a interactuar con la cara frontal del escudo térmico. La interacción no fue suave. A esa velocidad, las moléculas de gas no pueden apartarse lo suficientemente rápido. Se comprimen formando una capa de choque delante de la cápsula, calentándose hasta alcanzar temperaturas de entre 4000 y 5000 grados Fahrenheit. El material ablativo del escudo térmico se carboniza y se desprende en escamas, absorbiendo ese calor y expulsándolo hacia la estela. Comenzó el apagón de comunicaciones. He aquí el motivo. El gas comprimido alrededor de la cápsula no solo se calienta, sino que se ioniza. Los electrones se desprenden de las moléculas de gas, creando plasma, un fluido conductor de electricidad. Las ondas de radio no pueden penetrar en el plasma, son absorbidas o reflejadas. Desde el momento en que se formó la envoltura de plasma alrededor de la Integrity hasta el momento en que se disipó, no hubo comunicación entre la tripulación y el control de la misión. La tripulación describió esta fase en las sesiones informativas posteriores a la misión como visualmente espectacular y fisiológicamente intensa. A través de las pequeñas ventanas de la cápsula, las que no se bloquearon intencionadamente para proteger la visión de la tripulación, el plasma brillaba con colores que cambiaban de naranja a blanco y a violeta a medida que la cápsula desaceleraba. La estructura de la onda de choque creaba patrones visibles en el plasma que, según la tripulación, se asemejaban a los relámpagos vistos desde el interior de una nube de tormenta. Las fuerzas de desaceleración alcanzaron aproximadamente 4G, 4 veces la fuerza de la gravedad terrestre. Tras 10 días en microgravedad, los cuerpos de la tripulación se habían adaptado a la ingravidez. El sistema cardiovascular había desplazado de forma el líquido hacia el pecho y la cabeza. Los músculos que sostienen la postura se habían relajado parcialmente. El retorno de la gravedad y el retorno de la gravedad a 4G fue abrupto y exigente. 6 minutos. El apagón duró aproximadamente 6 minutos. Para el control de la misión, esos 6 minutos tuvieron una cualidad que los veteranos del programa lunar describen como singularmente incómoda. La telemetría ha desaparecido. El bucle de voz está en silencio. Estás viendo cómo un vehículo que transporta seres humanos desaparece envuelto en llamas, y no puedes hacer nada. Esperas. Cuando la señal del transpondedor del Integrity reapareció en los datos de seguimiento, se produjo un cambio palpable en el ambiente de la sala de control de la misión en Houston. La señal era fuerte, la trayectoria era buena, el escudo de plasma se estaba disipando. Integrity, Houston, prueba de radio. La voz en el circuito de audio era firme, entrenada, controlada. Houston, Integrity, estamos aquí.
La voz de Reed Wiseman, inconfundible, clara. La sala exhaló. Amerizaje. Océano Pacífico, 17:07 hora local. A las 5:07 de la tarde, hora del Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, el Integrity amerizó en el Océano Pacífico. Los paracaídas de frenado se habían desplegado a unos 25,000 pies, estabilizando la cápsula y frenando su rotación. El conjunto de paracaídas principales, 3 enormes campanas naranjas y blancas, se había abierto a unos 5,000 pies, reduciendo la velocidad terminal a unas 19 millas por hora. El impacto fue, para lo que suelen ser los amerizajes de cápsulas, suave. El Pacífico frente a San Diego se mostró relativamente benévolo, olas de unos 1,2 metros, viento suave y buena visibilidad. El equipo de recuperación del USS San Diego, el buque de guerra designado como principal buque de recuperación, ya se encontraba en el lugar. 5 globos rojos, llenos de gel, se extendían desde la proa del Integrity mediante largos brazos neumáticos. Su propósito, crear un momento de enderezamiento natural en el agua, asegurando que, incluso si la cápsula cayera en una orientación desfavorable, rodara hasta quedar en posición vertical. En las condiciones benignas cerca de San Diego, apenas fueron necesarios, pero se desplegaron correctamente. La primera anomalía de la recuperación fue un problema de comunicaciones. El comandante Wiseman informó de que podía oír a los buzos de recuperación, pero que, al parecer, ellos no podían oírle a él. La pequeña órbita circular de una tripulación que esperaba a un equipo de buzos, esperando instrucciones y sin recibir ninguna, creó un breve retraso, casi cómico. Las embarcaciones de los buzos rodeaban la cápsula entre el ligero oleaje. Wiseman probó métodos de comunicación alternativos. Finalmente, los buzos tomaron la decisión de acercarse y abrir la escotilla desde el exterior de todos modos. La escotilla se abrió. Tras 10 días respirando aire reciclado de la cabina, filtrado, purificado, con temperatura controlada, pero fundamentalmente el mismo pequeño volumen de gas que había constituido todo su entorno atmosférico desde el 1 de abril, la tripulación respiró aire que no había pasado por los sistemas de la nave espacial. Aire del Pacífico, aire salado, el ligero olor químico del océano y debajo de él, el aroma particular de un mundo con vida. Varios miembros de la tripulación comentaron más tarde que ese fue el momento en el que sintieron que habían vuelto de verdad. 4 buzos de la Marina entraron en la cápsula para realizar evaluaciones médicas iniciales, comprobar los signos vitales, ayudar a quitar los trajes presurizados y los cascos, y confirmar que nadie había sufrido ninguna lesión grave durante el reingreso. Se determinó que los 4 astronautas se encontraban en buen estado. La tripulación se trasladó a una plataforma inflable acoplada, apodada el Porche, donde esperaron a ser rescatados por helicóptero. 2 helicópteros de la Marina trabajaron en tándem, izando a los miembros de la tripulación uno por uno con arneses de rescate y trasladándolos a la cubierta del buque de recuperación. Desde allí, fueron escoltados inmediatamente a la enfermería del barco para una evaluación exhaustiva. Los 4 astronautas, sanos, signos vitales normales, orientación clara, sin malestar físico significativo. 10 días, 400,000 kilómetros, la mayor distancia a la que la humanidad había viajado desde su mundo natal. Y ya estaban de vuelta. ¿Por qué es importante? Más allá del espectáculo. Al describir una misión como esta, resulta tentador quedarse en el terreno del espectáculo, el fuego y el estruendo del lanzamiento, el pálido disco de la luna llenando la ventana, la estela de plasma, los paracaídas y el chapuzón en el Pacífico que los esperaba. Pero el significado más profundo de Artemis II reside en otra parte. Reside en lo que vendrá después. El programa Artemis no trata, en esencia, de sobrevuelos orbitales. Se trata de llevar de nuevo a los seres humanos a la superficie lunar, concretamente a la región del polo sur de la Luna, un terreno totalmente diferente de las llanuras, volcánicas ecuatoriales donde alunizó el Apolo hace 50 años. El polo sur es accidentado, está sumido en la sombra y podría albergar hielo de agua en cráteres permanentemente en sombra, que no han visto la luz solar directa en miles de millones de años. Hielo de agua. En el contexto de una presencia humana sostenida más allá de la Tierra, esas 2 palabras representan algo transformador. El agua puede dividirse en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. Oxígeno para respirar, hidrógeno para combustible de cohetes.
Una fuente de agua en la Luna no es solo una comodidad, es potencialmente el facilitador de todo lo que vendrá después. Estaciones de reabastecimiento, operaciones prolongadas en la superficie, la infraestructura de una auténtica economía lunar. Pero primero, los humanos tenían que ir. Necesitaban ver, de cerca, con sus propios ojos, cómo es realmente la región del Polo Sur, lo que revela la iluminación del terminador. ¿Cómo son los cráteres cuando estás lo suficientemente cerca como para ver la textura de sus mantos de eyección? La tripulación del Integrity lo hizo posible, no solo a través de los datos, aunque los datos recopilados se analizarán durante años, sino también mediante la observación directa. Los dos cráteres recientes que Christina Koch avistó cerca del terminador, la descripción de la textura visual del terreno de la cara oculta, la documentación de cómo se comporta la luz en ángulos solares extremos cerca de los polos. Estas observaciones servirán de base para la selección del lugar de aterrizaje de Artemis 3, la misión que tiene como objetivo llevar a los astronautas a la superficie lunar. Las observaciones realizadas desde 6.400 kilómetros de distancia ayudarán a seleccionar el lugar exacto donde se dejarán las próximas huellas. El peso del registro. Hay algo en lo que vale la pena detenerse antes de llegar al final de esta historia. 400.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia a la que jamás había viajado un ser humano. Ese récord se había mantenido, hasta entonces, desde diciembre de 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 abandonó las proximidades lunares y puso rumbo a casa. Gene Cernan, Harrison Schmitt y Ron Evans fueron los últimos seres humanos en haber estado tan lejos de la Tierra. Cernan fue el último en abandonar la superficie lunar. Murió en 2017, sin haber vuelto nunca a la Luna, en un mundo que aún no había enviado a nadie de vuelta. Cernan dijo, en entrevistas cerca del final de su vida, que creía que los humanos volverían a la Luna durante su vida. Se equivocó en cuanto al momento, pero no se equivocó en cuanto a la certeza. La tripulación del Integrity batió el récord de distancia de Gene Cernan. Lo batieron a propósito, volando por una trayectoria de retorno libre más alta que la de cualquier misión Apolo. Lo batieron en una nave espacial diseñada en parte en Alemania, en parte en Nueva Orleans y en parte en Houston, que transportaba a astronautas de dos países, uno de los cuales lleva el nombre del concepto de integridad moral de la Biblia del rey Jacobo. Resulta que la historia ya no la escriben solo las superpotencias, cada vez más la escriben las alianzas. La idea de que algunas cosas son demasiado grandes para que una sola nación las logre por sí sola, y que el intento de lograrlas juntos ya tiene valor en sí mismo. La primera de muchas. Esta misión concreta, Artemis 2, abril de 2026, no era el destino, era el umbral. El destino es Artemis 3, que intentará el primer alunizaje tripulado desde diciembre de 1972. Después de eso, Artemis 4 y las misiones posteriores prevén la construcción de la Lunar Gateway, una pequeña estación espacial en órbita lunar, y finalmente, una presencia humana sostenida cerca del polo sur lunar. Y más allá de la Luna, en el límite de la visión, está Marte. Los datos recopilados por Artemis 2 sobre la exposición a la radiación del espacio profundo, sobre la adaptación fisiológica humana al entorno de rayos cósmicos más allá de la magnetosfera terrestre, sobre las dimensiones psicológicas del aislamiento prolongado con comunicación limitada. Todo ello se incorpora directamente a la planificación de las futuras misiones tripuladas a Marte. Una misión a Marte duraría aproximadamente 3 años. El retraso en las comunicaciones en Marte puede alcanzar los 24 minutos en un solo sentido. El entorno de radiación es significativamente más hostil que el de las proximidades lunares. Artemis 2 duró 10 días, una prueba de concepto, un dato, un comienzo. Nos encontramos en los primeros compases de algo que tardará décadas en desarrollarse plenamente. La generación que ve el lanzamiento desde las playas y los capós de los coches verá parte de ello. La generación que ve la retransmisión por Internet en teléfonos y ordenadores portátiles verá más. Los niños, que aún no habían nacido cuando Integrity despegó, vivirán en un mundo en el que la Luna no es solo algo que se mira, sino un lugar al que se puede ir. Ese es el largo arco. Eso es lo que realmente significó el 1 de abril de 2026, a las 18:35 hora local. No solo un lanzamiento, una puerta que se abre,
Si esta historia te ha emocionado, si has sentido, aunque sea por un momento, el peso de lo que hicieron estas 4 personas y lo que significa para todos nosotros, por favor, dale al botón de me gusta. Ayuda a que este canal llegue a más gente a la que le importa el futuro que estamos construyendo. Y suscríbete para no perderte lo que viene después, porque lo que viene a continuación va a ser extraordinario. Y quiero estar ahí cuando suceda, junto a ti.